¿Qué tal? Muy buenas tardes, alumnos del Instituto de Estudios Superior Rosario Castellanos, de la carrera Relaciones Internacionales. Esta es la asignatura de Economía Política Internacional. Pues tengo el gusto y tengo el agrado de, de trabajar con ustedes, y en verdad que aunque estemos pasando por un mal rato o un histórico momento de nuestras vidas, pero seguimos en pie de lucha, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, que es lo importante. Sé que es una manera difícil, no es tan pedagógica para ustedes, pero es trascendental, ¿no? Tal vez sea pronto que nos volvamos a ver y trabajemos juntos, ¿no? Y todo esto que material que están juntando, yo tenga el beneficio de explicárselos, de proyectárselos de frente, ¿no? Es muy importante que pues en este momento acatemos ciertos límites. Voy a darles un tema muy importante, es el marxismo, ¿sale? Entonces, antes se daba como una materia, o tal vez como una carrera, casi, ¿no? Pero, pues bueno, se ha ido acotando, pero el marxismo lo voy a recalcar a lo largo de la clase, es una ciencia, es una doctrina, es algo que está comprobado, es algo que se estudió, que trascendió por años y generaciones. Y bueno, de mi papá tengo libros con los que trabajo, con los que estudié en la universidad, que recuperé, lecturas, tras lecturas, los maestros. Entonces, hay unas cosas muy importantes del marxismo que hoy tenemos que recuperar, que hoy tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que hacerlo ortodoxo a nuestra realidad, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar. Tengo una serie de libros que estoy como importante que lo leamos, que lo lean las frases. He etiquetado muchas cosas. La clase es larga, por favor, acomódense, tengan tiempo para esto, por favor, ¿sale? Bueno, para empezar vamos a hablar de Karl Marx. Estudia filosofía con la base lógica dialéctica desarrollada por Hegel, que Hegel es su maestro. Había elaborado una crítica radical de las estructuras sociales de su época. Conocía las actividades del movimiento obrero en Inglaterra, las propuestas de los socialistas utópicos, pero para él era necesario, primero que nada, tener a fondo la historia de la humanidad y analizar sus idealizaciones sin fantasías. Tenía que tener una realidad concreta, la situación concreta a cada caso y a cada situación. Aquí en este libro vamos a ver más adelante los primeros párrafos del manifiesto del Partido Comunista que encabezó junto con Hegel, contra Engels, ¿sale? Bueno, en este libro, que acabo de leer es un libro de historia, luego le paso. Este libro son obras escogidas de Lenin, es el tomo 1 de 3. Entonces aquí hablamos que Carlos Marx fue el primero en señalar el camino del estudio científico de la historia como un proceso único y regular de enorme diversidad y de carácter contradictorio. ¿Qué significa esto? Que la historia le enseña a Karl Marx que es importante saberla para desarrollar, para trazar una idea clara de la vida, de la sociedad, de la política, de la cultura. Demostró que la base del desarrollo de la sociedad humana es del todo un modo de producción de la vida material. De la vida material siempre como el materialismo dialéctico habla de este tema como lo material es parte sustancial de la vida y el conjunto de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, estructura que determina su régimen social y político. Entonces las relaciones de producción social son capitalistas, ¿no? Entonces aquí son tres aspectos que he visto: científico de la historia, desarrollo de la ciudad humana y el capitalismo.
También es importante notar que el marxismo demostró que la sociedad capitalista nunca dejó de suprimir las contradicciones de clase, únicamente produjo nuevas clases como el proletariado y la burguesía, que más adelante lo veremos. Marx hizo un profundo análisis del capitalismo como formación económico-social, descubrió las leyes de su surgimiento, desarrollo y hasta su muerte. Mostró que con el auge del capitalismo se desarrolla y fortalece el proletariado y agudiza las contradicciones de la sociedad capitalista y es inevitable la sustitución del capitalismo por el socialismo. Se hizo inevitable. Entonces, el capitalismo para Marx era algo que trascendía, que es su doctrina principal. Aquí vamos a ver la doctrina de Marx. Es el sistema de las ideas y la doctrina de Marx. Es un continuador y consumador genial de tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX, que son estas: la filosofía clásica alemana, la economía clásica inglesa y el socialismo francés. ¿Sale? Entonces desde ahí empieza a surgir la doctrina y sus estudios. Más adelante vemos que la dialéctica es una dualidad entre la articulación objetiva de una parte y de otra, entre la naturaleza y el humano. Porque dice aquí Marx habla que la dialéctica consciente es para traer la concepción materialista de la naturaleza. Esta naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica, y que hay que decir que las ciencias naturales modernas que nos han brindado materiales extraordinariamente copiosos y que aumentan cada día que pasa, demuestra que con ello que la naturaleza se mueve en última instancia por cauces dialécticos y no sobre cauces metafísicos. Estos cambios cuantitativos son inadvertidos y graduales. Cada vez que hay una materia de producción, algo como la tecnología, algo que avanza, algo como una nueva innovación, se transpone en la sociedad, en el capitalismo. Entonces la dialéctica habla de esta articulación del objeto con la sociedad. ¿Vale? Bueno, por ahí vamos a ir adelantando más conceptos. Para esta filosofía dialéctica no existe nada definitivo, absoluto, consagrado. En todo pone de relieve lo que tiene de perecedero y no deja en pie más que el proceso interrumpido del devenir y del perecer, un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior, cuyo mero reflejo en el cerebro pensante de esta misma filosofía. Así pues, la dialéctica es, según Marx, la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto la del mundo exterior como del pensamiento humano. Además de que la dialéctica habla de la naturaleza y materialismo, habla de este pensamiento que puede ir evolucionando. Así es. Habla en este aspecto que nosotros hay que hacer una política justa para los sectores de la sociedad, para tener un porvenir. Siempre habla que esta dialéctica hay que siempre mirar hacia adelante y que hay que ser revolucionarios y no reformistas. Entonces, ¿qué es esto? No es solamente cambiar las cosas por cambiarlas. A veces hay que llegar a un grado más radical de las cosas, ¿no? Pues ustedes deben de estar en esta época revolucionaria. Pues voy a contar un poco de mi vida. No es cierto. Pero sí es importante que ustedes como jóvenes tracen su vida revolucionaria, radical, anarquista, creyente, influyente, en unas visiones más adelante, ¿no? Porque en la adolescencia, en su época, en su vida, tienen tanta hambre, tanto deseo, quieren comerse el mundo, y es sano y es bueno. Hay por ahí una frase: ser joven y no ser revolucionario es casi meramente biológicamente contradictorio. Entonces ustedes deben de pensar en cambiar el mundo, en evolucionar, en este momento que están pasando de la vida, que es nuevo para ustedes y para mí.
para cualquier persona. Bueno, yo lo viví hace años, pero no es lo mismo comparado. Lo que vimos hace 2009 con la inflación es nada comparado con lo que está pasando ahorita. Pero ahorita ustedes deben de pensar en este cambio, en esta radicalización de los medios. Ustedes tienen el poder de cambiar las cosas ahora adelante. Bueno, con mi apoyo, con lo que ustedes quieran, pero bueno, era una parte de lo que yo les quería comentar. Bueno, voy a dejar aquí este libro ratito porque es como lo más importante, pero quiero aclarar que hay una parte de la sociología, que estoy agarrando un diccionario de sociología. Habla que el marxismo, como cuerpo de doctrinas revolucionarias creadas por Carlos Marx y Federico Engels, son la base que concebían la misión histórica de las clases trabajadoras, es decir, la abolición del capitalismo y de los principios de clase, privilegios de clase, y la creación de una sociedad sin clases, liberado del aparato estatal. Es una transición, sin embargo, la dictadura del proletariado, tal como se expone de manera más sucinta en el manifiesto comunista, socialista. Entonces, no solamente es como trazar la doctrina marxista, sino que a qué grado llega el proletariado hasta ese aspecto. Bueno, sigamos con la lucha de clases. Ahora bien, el origen de estas aspiraciones y contradicciones son siempre las diferencias de las situaciones y condiciones de la vida de las clases en que se divide toda la sociedad. La historia de todas las sociedades ha existido hasta nuestros días. Siempre ha habido, pues bueno, ustedes también tienen una cierta división de clases, podemos decirlo, ¿no? Habla de que la historia de estas sociedades ha existido hasta nuestros días y habla de hombres que son libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. A veces son opresores y oprimidos que se enfrentan siempre, mantuviendo una lucha constante, esta lucha constante es beligerante. Bueno, seguimos con un poco de la doctrina económica, bueno, dejando lo social, lo material dialéctico, vamos a hablar un poco de esta doctrina económica de Marx. Para eso, tengo un libro que se llama Diccionario de Economía, y aquí encontramos el marxismo económico. Esta filosofía marxista habla del modo de producción de la vida material que determina el proceso social. ¿Vale? Aquí no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por lo contrario, su existencia social y su conciencia. Hablamos en este aspecto de qué tanto tienes para que tengas conciencia social. ¿A qué tanto aspira tu vida económica para que seas algo? Entonces esa conciencia social, ese proceso de inserción es directamente proporcional a tu producción de vida material y económica. Bien, habla también en este marxismo económico, habla un poco, no es difícil la concepción. Habla de la muerte de Dios. No vayan a pensar, nada, que los maestros dijo que no. Esta muerte de Dios habla que te debes de liberar de esa fe, de esa ideología, de esa enajenación a un Dios, algo que está intangible, a algo terrenal. Digo que no lo tomen mal, pero habla de este espiritualismo gnóstico que no lo ves, pero que está ahí, que te enajena, que no te permite tener más posesión, no te permite tener una clase social digna, ¿no? Bueno, entonces este es como un poco un breviario de este marxismo económico, que debes de dejar un poco la generación religiosa para establecerse la economía, ¿no? Dice, habla también de la revolución activa de los proletariados. Pues ya sé que esa es una partera de la revolución. Pues sin embargo, la revolución misma se dará en el momento oportuno por virtud propia de evolución económica. No siempre una revolución habla de levantamiento de armas. Una revolución habla
de cambiar radicalmente la estructura económica de las sociedades, ¿no? A veces los que están abajo pueden llegar hasta arriba y los que están arriba pueden mantenerse, bajar o quedarse donde están, ¿no? Pero, o subir. Pero entonces esta revolución es como un cambio más evolutivo, podría decirse. Ok, bueno, pues seguimos adelantando. Aquí hay el marxismo, es la base sobre la cual se erige unos juegos paradójicos necesarios. El capitalismo es parte del socialismo y del comunismo, de esa lucha de clases y de la violencia revolucionaria para una paz social. Entonces hablamos aquí de que un conjunto de sociedades que están envueltas en el capitalismo, pasando por el comunismo y trascendiendo por el socialismo, que bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Habla de esta trascendencia, de que en otras palabras podrá al servicio de la humanidad y de una humanidad veraz por desencadenar y agilizar la lucha de la clase obrera, que a veces que esta clase obrera que hereda pobreza, escasez, no sé si han visto, bueno, vio en este pacto Karl Marx, la tienda de raya, la esclavitud, cuando alguien se tiene sometido a la gente por medio de deudas, pues la herencia que deja eso es lo mismo que el comunismo y el socialismo deja, o sea, deja unos rasgos malos, y entonces el capitalismo entre cierto aspecto quiere cambiarlo, quiere evolucionarlo para que las sociedades sean más parejas, ¿no? En contra de la lucha de clases. Aquí el Capital de Marx hay un intento por demostrar que las cosas están como él sostiene, porque los precios de las mercancías son proporcionales a las cantidades de trabajo incorporadas a ellas. Aquí en este marxismo económico es importante subrayar que él lucha porque tú ganes, porque tú ganes lo justo por tu mano de obra, ¿no? Porque tú haces un libro, podría decir, ¿no? Pero este libro podría ser materialmente, la pasta, las hojas, ya un poco gastado, son 50 pesos. Pero no es solamente lo que vale materialmente, sino lo que tu mano de obra influyó en construir esto, de hacer los tejidos, hoja por hoja, el editor, el que pensó, el que escribió, el que puso imágenes, todo. Es un temazo, es solamente no pensar en cuánto vale el material, sino lo que hay atrás. Pongamos un ejemplo, un trabajador en la Ciudad de México, por ejemplo yo, que voy de su casa hacia CU o a la universidad, no solamente es el desgaste de estar ahí, trabajar 6 horas, punto mínimo, ¿no? 8 horas, sino que es desde el momento en que yo me levanto, me baño, me cambio, desayuno, y el transcurso de aquí a mi trabajo, 40 minutos, ¿no? 50 minutos antes para levantarme, 40 minutos antes de llegar. Entonces eso no está pagado, o sea, no está pagado porque debería de pagarse, porque tú estás haciendo el esfuerzo desde que te levantas para ir a trabajar, para ir a cumplir con tus deberes. Entonces en esta parte de la lucha del trabajo, el desgaste tanto como intelectual, mano de obra, como el tiempo que tú ocupes para llegar. Entonces esa mano de obra también se debe de ir pagada. Bien, ya disculpen, seguimos con este valor de la doctrina económica. La mercancía, el valor. Bueno, primero la doctrina económica es el fin que persigue esta obra de la doctrina económica es descubrir la ley económica del movimiento de la sociedad moderna, es decir, de la sociedad capitalista, de la sociedad burguesa, el estudio de las razones de producción de una sociedad históricamente determinada y concreta en su aparición, su desarrollo y su decadencia,
Es lo que compone esta doctrina marxista. La sociedad capitalista impera la producción de mercancías. Por eso el análisis de Marx empieza con el análisis de las mercancías. ¿Qué es el primero, mercancías? ¿Qué valor tiene? En primer lugar, es un objeto que satisface una necesidad humana. Cualquiera. Una mercancía satisface el jabón por bañarte, la toalla por secarte, una agua embotellada por saciar tu sed, ¿no? En segundo lugar, un objeto sustentable es un valor que cambia por otro, ¿no? O sea, yo generé tanto dinero para que es un objeto, una moneda, 10 pesos, para un valor, para cambiarlo por un objeto que vale eso, 10 pesos, una botella de agua, pongamos, ¿no? El valor de cambio o valor sencillamente no es ante todo más que una relación o proporción que se cambia determinado número de veces de valores de uso de una especie o por un determinado número de valores de otra especie. Lo que ya hemos visto en economía política internacional es este intercambio del dólar, del oro, de los materiales preciados por el trueque. Entonces era, ¿no? Ya lo vimos por ahí. Bueno, hasta aquí el valor no hay que meternos tanto en este tema. Vamos a hablar de la plusvalía. La plusvalía es alcanzar esa producción, ese material que te dé ganancias, ¿no? Ese acrecentamiento del dinero alcanzado. Pues creo que hemos hablado de ganancias cuando yo invierto en un par de libros, ¿no? Yo por estos par de libros que invertí 100 pesos, ¿no? Pero yo estos libros los puse, les compré la pasta, las hojitas las volví a coser y todo esto me costó otros 100 pesos más mi tiempo, pongamos que, no sé, una hora más. Entonces estos libros que 100 pesos que me costaron más otros 100 pesos de mano de obra, de material y otros 100 pesos de mi tiempo, serían 300 pesos que ya hice, pero y al final estos libros los voy a vender en 600 pesos, ¿no? En la plusvalía van a ser de 300 pesos. Con esos 300 pesos voy a comprar otros 100 pesos de libro, ¿no? Para invertir y volver a ganar otros 300 pesos, porque no es totalmente la ganancia los 600 pesos, son 300 pesos y entonces voy a invertir 100 pesos, pero ahora esos 300 pesos y los voy a comprar no 2 libros, voy a comprar 6 libros, y entonces mi plusvalía va a ser mayor. Entonces ese es el concepto de la plusvalía. Bueno, como conclusión, antes que nada quiero enseñarles al gran Karl Marx, porque sí es importante que ustedes lo conozcan, así como cualquier otro intelectual. Por último, si como pensamos nosotros la doctrina de Marx es una doctrina científica con todos los fines y con todos los medios de acción comunistas fundados, la interrelación socialista y la transformación al capitalismo, tenemos un deber categórico de tratar la teoría de Marx en todos sus aspectos, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, como lo es como una verdadera ciencia, es decir, tomando como ciencia lo que implica la naturaleza de esta ciencia, la constitución de una ciencia y su vida y a través de su desarrollo. Este debe comportar hoy en día exigencias particulares. En efecto, ya no estamos en la posición de Marx, hoy ya no es nuestro tiempo de Marx, ni de capitalismo, ni hablar de Unión Soviética o de revolución, no sé. Pero la teoría marxista existe por otra parte para nosotros como un resultado contenido en un cierto número de obras teóricas y presente en sus aplicaciones políticas y sociales. Aquí hay dos verdades científicas que escribe Marx. Son siempre paradójicas, esto se comprueba al someterlas al control de la experiencia de cada quien, lo cual no ofrece más que la apariencia engañosa o de las cosas. Esto quiere decir que esta como ciencia es comprobable, es teórica, es avanzada, a través de los años su teoría ha sido válida, ¿no? Y eso es lo que hoy adelante hacemos como
estudiosos de las relaciones internacionales, trascender con economía, con intereses políticos, culturales, sociales, internacionales. Todo lo que hoy tengamos a nuestra mano tiene que ser dudoso siempre, tiene que ser comprobable, como una doctrina de ciencia. Hoy en adelante ustedes son hombres de ciencia, que para mí son unas personas bien respetuosas, son las personas más valiosas que en este planeta y en este país tenemos. Así es que por favor, hoy de ahora en adelante espero que esta clase sirva, esta clase influya y trascienda para modificar su modo de ver, de pensar, de crear, de idealizar las cosas, ¿sale? Porque atrás de ustedes hubo muchas teorías, atrás de ustedes hubo muchos conceptos. Si hoy de ustedes nace trabajar con aspectos de buena fe, de trabajo, de emprendimiento, de construcción, de desarrollo, hay muchas cosas que aún falta por ver para ustedes. Fenomenología, teorías de Parsons, Bourdieu, Bobbio, muchas cosas que falta por ver. Pero hoy estamos en el punto donde tenemos que aprender bastantes cosas para seguir adelante. Entonces no podemos hablar de dialéctica, no podemos hablar de materialismo histórico, no podemos hablar de lucha de clases, no podemos hablar de plusvalía, no podemos hablar de valor agregado, de mano de obra, si no empezamos a comprender lo que les acabo de decir y hacerlo propio, hacerlo dinámico, que hoy se lo graben y que después lo tengan en la punta de la lengua para disparar ante cualquier advenimiento, ¿sale? Ya sea educativo, ya sea académico, de profesión o de su trabajo, pero que este material hoy les sirva para el futuro, para el mañana, para trascender, ¿sale? Bueno, alumnos, pues es todo, no quiero echarme más rollo. La tarea es la siguiente, no es tarea, es una actividad. Quiero que hoy me den una opinión propia del marxismo, ¿sale? Yo quiero que vean el video y que al final hagan una cuartilla de esto, media cuartilla de esto, digan, le entendí esto, me llevo esto hoy. Pero porque hoy hay algo que aprender nuevo y hoy, si es la primera vez que ven marxismo, con sus pequeñas partes, porque en verdad es muy poco lo que vimos y falta demasiado aprender sobre esto, ¿no? Solamente tocamos la punta del iceberg. Alumnos, estoy con ustedes, cuenten conmigo siempre. La tarea quiero pensar que va a ser para una semana y así va a ser, ¿vale? Pues bueno, un gusto.